Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergio Castañé y hoy dentro del especial del Festival de Sitges de este año toca un especial del clásico Suspiria, la mítica película de Dario Argento, uno de los máximos exponentes del giallo y protagonizada por Jessica Harper, Stefania Cassini y, ojo, Miguel Bosé. Una joven ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en que asesinan a una de sus alumnas. La subdirectora del centro es la amable Madame Blanc, que brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje. Pero poco a poco una atmósfera malsana se va apoderando del lugar y la estancia de la joven se va convirtiendo en una verdadera pesadilla. He de decir que para mí la experiencia definitiva de una película en el Festival de Sitges de este año ha sido poder ver en pantalla grande, restaurada y con el gran Dario Argento presente, esta preciosa película. Es una película que ya tiene muchos años y cuyo uso del color es francamente algo delicioso. El propio Argento, en un preguntas y respuestas posterior a la película, explicó cómo se hizo precisamente ese uso del color, a base de Technicolor a la antigua. Un proceso costoso y que no ha podido ser hasta ahora que haya podido restaurarse de manera que el director estuviese contento. También que su idea original eran que fueran niñas y no chicas las víctimas. Pero por ciertos problemas que esto suponía, cambio a las jovencitas confusas. La película en sí es una auténtica maravilla. Por los que preguntáis, la versión de Argento es la que él considera que es en inglés, porque la película está rodada en inglés y siempre hay esta duda de que si es mejor verla en inglés o en italiano, pero no, Argento lo dejó claro. Además, el tempo es el adecuado, el sonido de la banda sonora de Goblins es seguramente atronadora y realmente ha envejecido bastante bien. Eso sí, ver a Miguel Bosé de joven es un punto cómico que a mí por lo menos le da un toque especial a esta película. Y Sitges, al verlo tanto en los créditos como en escena, la verdad empezó a aplaudir a rabiar. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,5, en Metacritic, en Film Affinity un 6,6 y son notas bajas para este clásico. Yo le pongo un 10 porque es una película excelente, brillante, audiovisualmente hablando es perfecta y que siendo un clásico todos deberíamos verla, especialmente ahora que ruedan un remake del que nada bueno se puede esperar. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.